Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Los saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Reciban saludos desde California. Dios bendiga a mi hermano Jorge Gómez. Jorgito, Torito, te conectaste número 1. Raúl Hernández, Gladys Carreño, Alex Arias. Alex, ¿cómo está mi hermano Moy? Jesús López, Alfredo Rosales. Hermano Paul, buenos días, siervo del Señor. Hermano Paul Oquendo, Dios lo bendiga, siervo. Alberto Girón, Dios te bendiga. Alejandra de la Torre Clemente, Dios te bendiga, mija. Ochoa, gloria a Dios. Moisés Luna, están despertando todos mis hermanos. Aleluya, qué lindo. Hoy vamos a tener un lindo día. Hoy vamos a tener una enseñanza maravillosa. Saludo a todos mis hermanos. Ya saben qué carga es la que tenemos. Tenemos la carga de bendecir al pueblo del Señor con la palabra, con la pureza de la palabra, porque nosotros somos un grupo que buscamos cómo agradar a Dios con nuestras enseñanzas. No estamos dedicados a doctrinas, no estamos dedicados a distraernos. A veces me piden a mí, hermano, ¿por qué no habla del Halloween? Hermano, ¿por qué no habla del pantalón? Hermano, ¿por qué no habla del velo? Hermano, ¿por qué no habla de que no hay que celebrar los cumpleaños? Hermano, ¿por qué no habla de que no hay que celebrar la Navidad? Hermanos, yo quiero decirles que delante de Dios, todas esas cosas son distracciones para que uno no predique el Evangelio. Son distracciones para que uno no predique la verdad. La verdad es Jesucristo y su iglesia. Esa es la verdad, hermanos. No nos perdamos en conceptos. Pablo no nos iba a decir que los que andan defendiendo doctrinas son niños si él hubiese estado de acuerdo en que se prediquen doctrinas. Pablo no estaba por doctrinas, inclusive cuando le hablaron del bautismo ahí en 1 Corintios. Él dijo, yo me acuerdo que bauticé a fulano, a sutano y a mengana, a una familia, dice. Pero de todas maneras dijo, yo no fui enviado a bautizar. Entonces aún el que quiere hacer del bautismo en agua una doctrina fuerte, Pablo dice, nosotros no fuimos enviados a eso. Eso no significa que no hay que bautizar a la gente en agua, hermanos, porque muchos se van a los extremos. Muchos cuando uno dice algo, ellos son de apellido Contreras. Todo lo que tú digas te lo van a querer contradecir. Por eso cuando alguien me escribe a mí tratando de contradecir lo que estoy diciendo, siempre le contesto, Dios te bendiga, hermano Contreras. Porque los hermanos que siempre se oponen, siempre quieren llevar la contra. Pero oremos pues por ellos. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la nueva misericordia. Gracias que en este día nos has ayudado para presentarnos en este programa, para retornarnos a la Escritura en una forma pura. Señor, gracias que nos has puesto carga fuerte. Señor, no estamos jugando, no estamos distraídos, queremos hacer tu voluntad. Tú conoces nuestros corazones y sabes cuánto llevamos de carga por la predicación del Evangelio en su pureza. Bendice a nuestros oyentes, ayuda a cada uno de ellos. Gracias porque podemos impartirles la vida a través de tu palabra. Es nuestra carga. Señor, bendecimos a todos los oyentes y te suplicamos que esta palabra pueda llegar hasta donde tú quieres que llegue. Me pongo en tus manos como siervo tuyo y te doy muchas gracias, mi amado Señor. Amén. Amén. Voy a leer entonces los versículos en los cuales vamos a estar ocupados en este día. Y para empezar vamos a leer Efesios 5 del 25 al 29. Dice la palabra del Señor en Efesios 5 del 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Yo creo que todos los que estamos estudiando juntos la palabra, debemos de poner atención a lo que acabamos de leer. Porque aquí, en este pasaje de Efesios 5, que tiene que ver con la relación entre los cónyuges, y que está muy claro, mire, dice desde el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mostrando entonces que aquí en este pasaje está hablando con las parejas, hablando con el matrimonio, aleluya. Pero yo quiero que en medio de este pasaje que es bien conocido, ustedes se den cuenta que aquí hay una revelación de Cristo en 3 etapas. Y de eso es lo que me quiero ocupar en este día para que todos ustedes puedan alcanzarlo a ver. Le pido a Dios que les abra sus ojos a ustedes también para que podamos ver lo que está encerrado aquí en estos versículos. Aquí en estos versículos nosotros podemos leer que hay doctrina para el matrimonio, pero yo no me voy a ocupar en la doctrina del matrimonio. Vuelvo a repetirles, hermanos amados, Efesios es una epístola muy preciosa. Yo quiero que ustedes vean algo. En Efesios capítulo 4, allí dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En uno de los mensajes pasados, yo les dije que todos quiere decir todos, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes son todos? Todos los cristianos. Todas las personas que conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Todos ellos son cristianos genuinos. Ellos son los que forman el cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, que lo han aceptado genuinamente, que se han bautizado en agua, ellos son cristianos genuinos. Ellos en todas partes del mundo forman el cuerpo de Cristo. Y dice en Efesios 4:13, hasta que todos los cristianos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo les hablé en mensajes anteriores de que nosotros como cristianos comenzamos en la unidad de la fe, pero nuestra meta es comenzamos en la unidad del Espíritu, pero nuestra meta es llegar a la unidad de la fe. Estoy hablando con los cristianos que están dejando de ser niños. Y por eso, noten ustedes, mis amados hermanos, que el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Perdonen que yo soy muy insistente en esto, pero en este tiempo que Dios nos llamó a nosotros, a usted y a mí, es para dejar de ser niños. Yo oro, hermano, no vaya a creer que no oro para que el Señor ayude a mis oyentes, para que ellos crezcan, para que dejen de ser niños. Pero lean ustedes el versículo 15, porque esa es la clave. El 15 es el resultado del versículo 13 y 14. El 15 dice, sino que
siguiendo la verdad, sino que siguiendo la verdad. En una mejor versión dice, sino que haciéndonos, agarrándonos de la verdad. Yo te pregunto, ¿quieres tú ser un defensor de doctrinas o quieres tú asirte, agarrarte, seguir la verdad? Porque mira tan claro que el apóstol lo pone, mira que es la verdad. Dice el versículo 15, y lo voy a volver a leer, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la verdad, mi hermano? Cristo. ¿Y qué es Cristo? La cabeza. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo. Entonces, la verdad, seguir la verdad es asirse de Cristo y la iglesia. Si tú te agarras de Cristo y de la iglesia, entonces tú vas a agradar a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que todos los siervos de Dios que quieren predicar la verdad van a predicar a Cristo y tenemos que aprender a vivir la vida de la iglesia. Porque el problema que nosotros enfrentamos es de que la mayoría de hermanos creen en Cristo, pero no viven la iglesia, no viven la vida de la iglesia. La iglesia es la administración de Dios, es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios y se debe de mover bajo una mayordomía. Nosotros predicamos todo lo que es la mayordomía de Dios. No te preocupes. Si tú de verdad quieres aprender a vivir agradando a Dios, creyendo y predicando la verdad de Cristo y la iglesia, Dios te va a usar, hermano. Dios te va a bendecir y te va a usar en este tiempo, porque en este tiempo todos nosotros debemos de abogar por la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. Ya no podemos ser cristianos sueltos ni independientes. Tenemos que estar bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, no bajo la cobertura de un hombre, como hoy se cree que un hombre es la cobertura de las congregaciones locales. No, mis amados, eso es fruto de la carne. Vamos a predicar la verdad sujetándonos todos al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. En toda ciudad debe de ser una sola iglesia cristiana. Eso es restaurar el cuerpo de Cristo. Y el que no participe en eso, en estos años que nos quedan de predicar el Evangelio, Dios no lo va a bendecir. Así como dice en el milenio, así como dice en el reino, que el que no suba a adorar al rey allá a Jerusalén, en el reino, en el milenio, no le va a llover en su tierra, yo me atrevo a decirles que Dios a ningún ministro lo va a usar en este último tiempo si no entiende lo que es predicar la verdad y dejar las doctrinas. Olvídate de tus doctrinas, que eso lo único que ha hecho contigo es separarte del hermano Carrillo, tú por tu lado, yo por mi lado. Eso ha hecho en todos los ministros la doctrina. Separarnos y hacernos a cada uno independiente y a cada uno buscar lo propio. Pero ese tiempo se acabó y quiero que te quede claro eso. Dios usó la pandemia, usó esta epidemia para que nosotros los cristianos, los líderes, los pastores, sean abiertos nuestros ojos. Él no se agrada, mira, Él no se agrada del mundo, por eso al mundo le quitó todas las diversiones. Pero Él tampoco se ha agradado de su iglesia y por eso le quitó a la iglesia todas sus diversiones. Porque ahora nosotros, ahora que hay pandemia, nos hemos buscado más y hemos entendido que Dios quiere unirnos a todos como el cuerpo de Cristo, porque no puede ser posible que Cristo regrese y encuentre a su cuerpo todo partido. Ya basta, si hay 2000 años de partir el cuerpo, ¿por qué el Señor lo va a encontrar partido?
Así que participemos en la unidad del Espíritu que nos va a llevar a la unidad de la fe. Gracias a Dios. Entonces yo quiero decirte que no nos vamos a ocupar en doctrinas. Por favor, no me mandes comentarios diciéndome que quieres que yo hable del Halloween, que yo hable de que si celebran los cumpleaños o que si celebran la Navidad. Mira, esas son distracciones. Cada cristiano genuino es dirigido por el Espíritu Santo. Y te digo con toda verdad que toda tradición que no se opone a la palabra de Dios no es pecado. Así que todo lo que se opone a la palabra de Dios, a la pureza de la palabra, eso sí es pecado. Amén. Así que no vamos a perder tiempo en doctrinas. Te digo esto por una razón, porque entre los cristianos parece que hay dos Efesios. Entre los cristianos pareciera que hay dos epístolas a los Efesios, porque unos se dedican a la doctrina de Efesios y otros, gracias a Dios, nos ocupamos a la verdad, nos ocupamos en predicar la verdad. Efesios es una epístola que te dice qué es la verdad. Por eso es una epístola que presenta a la iglesia en 7 aspectos. Hay plenitud de enseñanza sobre lo que es la iglesia en la epístola a los Efesios. Ahora, ¿por qué te decía que creemos que entre los cristianos hay dos Efesios? Porque la mayoría de cristianos usa el capítulo 5 de Efesios solo para hablar del matrimonio y se centran en el matrimonio terrenal, lo cual son doctrinas. Eso es doctrina. Yo no te estoy diciendo que es mala, hermano, por favor, no me malinterpretes, porque algunos si malinterpreta el hablar del hermano Gilberto, pues es lógico que se va a poner contra él. Pero si tú no malinterpretas mis enseñanzas y me respetas como un siervo del Señor, tú vas a abrazarlas. ¿Por qué? Porque la tradición usa Efesios 5 solo para predicarle a los matrimonios. Y les habla a las mujeres que tienen que sujetarse y a los hombres que tienen que amar a sus esposas. Pero el asunto es de que eso sería solo aplicar la Biblia doctrinalmente, lo cual ya descubrimos que no nos conviene. A nosotros más nos conviene predicar la verdad. Sin embargo, tenemos la otra perspectiva que es de acuerdo al beneplácito de Dios. Yo quiero abrazar el beneplácito de Dios al predicar Efesios, hermano. ¿Y tú, mi hermano? Tú que eres predicador, tú quieres abrazar. Estoy preguntándote, ¿tú de verdad quieres abrazar el beneplácito de Dios cuando predicas la palabra? Yo creo que sí. Entonces prediquemos la verdad. En Efesios está la verdad y está la doctrina. Por eso Pablo es delicado en Efesios 4, 13 y 14, diciéndonos que dejemos de ser niños. Entonces, gracias a Dios, yo quiero decirle a los que estudian con nosotros y que en serio son buscadores, porque nosotros tenemos hermanos que sí están estudiando la palabra del Señor en serio y que son buscadores. Yo quiero que por favor lean Efesios, pero léanlo conforme a el beneplácito de Dios. En Efesios el beneplácito de Dios es Cristo y la iglesia. Ahora quiero decirles, el diablo es astuto y el diablo quiere que nosotros perdamos de vista a Cristo. Acuérdense que cuando estudiamos Colosenses, hablamos de que los colosenses perdieron de vista a Cristo. Y por eso Pablo tuvo que decirles que las filosofías huecas y las sutilezas y los rudimentos del mundo, el judaísmo, todo eso los había hecho a ellos perder de vista a Cristo. Y quiero decirte que perder de vista a Cristo nosotros como cristianos, eso es garrafal, eso es caótico, eso es cardíaco, dijo un hermano. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Que nosotros debemos de poner atención a nuestro estudio de Efesios. Solo miren cómo dice el versículo 32, Efesios 5:32. Grande es este misterio.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. Se da cuenta que uno puede perderse. Sé sincero, porque a mí me pasó, y yo sí quiero ser sincero. Cada vez que yo leía Efesios 5, lo único para lo que yo usaba Efesios 5 era para hablar del matrimonio. De verdad. Eso era lo que yo hacía. Cada vez que leía Efesios 5, qué bonito está aquí para tirarle duro a las parejas, para que la mujer se sujete, porque vaya, si no, hermano, el machismo en el hombre es bien fuerte. Y aunque uno es pastor, es machista muchas veces. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios me ayudó para abrazar la verdad, que es Cristo y la iglesia. Por eso te estoy leyendo este versículo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dicho en otras palabras, mi amado, lo que el apóstol Pablo te está diciendo, mira, yo estoy usando la metáfora, la figura del matrimonio entre hombre y mujer para hablar de un misterio grande que es Cristo y la iglesia. Aleluya, hermano. Entonces no nos perdamos, no te distraigas, no pierdas de vista a Cristo. Ahora yo con esto no te estoy diciendo que no prestemos atención a nuestra vida matrimonial. Yo no te estoy diciendo eso. Por eso a veces como muchos de los hermanos son infantiles, tengo que decirles, pero no vayas a entender esto. Pero no te estoy diciendo esto, porque a los niños hay que hablarles así. Ahora, si tú no eres niño, tú me vas a entender y vas a decir, pastor, yo lo entiendo perfectamente. Pero hay hermanos que se acercan a oírnos, y nos dicen, ay, es que, hermano, pero usted como que no cree en esto, como que no. Yo creo en toda la Biblia, pero ya dejé de ser niño, esa es la diferencia. Quizá tú sigues siendo niño y por eso sigues con tus juguetes ahí, predicando a un Cristo que conforta, que ayuda, que bendice. Claro que lo hace, pero ya no puedes quedarte en esa clase de mensaje. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que nos centremos en el pensamiento de Pablo. Centrémonos en el pensamiento de Pablo porque vaya si no, Pablo nos va a ayudar a que maduremos. Si le pones atención en serio a Pablo, tú vas a madurar. Sí es cierto que Pablo dice ambas cosas. Claro que Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus maridos y que los maridos amen a sus mujeres, pero la frase no se queda allí. Dice, como Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si leemos estos versículos cuidadosamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí hay una maravillosa revelación de Cristo. Aleluya. Y quiero que le pongas atención, por favor. Vamos a leer los versículos 25, 26 y 27, pero quiero que les pongas atención a esos versículos, porque mira cómo dicen esos versículos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera fase. Cristo se entrega por la iglesia y tú sabes que para que Cristo se pudiera entregar por la iglesia, él tenía que hacerse hombre. Por tanto, la primera fase de Cristo en estos versículos es su encarnación. Él no podía ir a la cruz si él no se hubiese encarnado. Él tenía que tomar un cuerpo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el versículo 25 es la encarnación de Cristo. Fíjate pues, cómo uno se puede perder en conceptos y abandonar la realidad. La realidad es que el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro que está diciendo que el marido debe de amar a su esposa, pero no es el punto importante en el pasaje, sino es entender lo que hizo Cristo por la iglesia. Aleluya. Si no, no nos dijera el versículo 33,
Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero el 32 dice, grande es este misterio. No está diciendo que el misterio es la unión carnal de un esposo con una esposa, sino que está hablando de la unión espiritual de Cristo con su iglesia. Es lo más importante, hermano, lo más importante. Segunda fase, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate pues, la segunda fase de Cristo es su resurrección, porque es por medio de su resurrección que Él viene a ser el Espíritu vivificante que santifica y purifica a la iglesia por medio de la palabra. Así que yo lo que te estoy transmitiendo hoy es muy importante porque son 3 fases de Cristo y Él usa el matrimonio para enseñárnoslas, pero no nos podemos quedar en la doctrina, porque la doctrina nos va a hacer que no entendamos el verdadero significado, la verdad, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. Versículo 27, tercera fase de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin defecto, sin mancha. Te está hablando de su retorno, de su regreso. Entonces, mi amado, hoy nos vamos a ocupar de esas 3 cosas. Hoy vamos a hablar de esas 3 cosas. ¿Habías tú pensado que en medio de este consejo para los matrimonios haya una revelación tan profunda de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Aquí está el pasado, el presente y el futuro de Cristo y la iglesia, hermano. Pasado, presente y futuro de Cristo y su iglesia. Aleluya. Ahora yo te hago una pregunta a ti, mi estimado oyente. ¿Qué clase de Efesios tienes tú? ¿Qué libro de Efesios tienes tú? ¿Tienes el libro de Efesios de las doctrinas? ¿O tienes el libro de Efesios de la verdad? Porque aquí las 2 cosas te las menciona Pablo. Ahora, nuestra carga y la carga del hermano Carrillo es presentar Efesios bajo contexto. Porque yo sé que si presento Efesios bajo contexto, yo voy a estar consciente de que la doctrina no es lo más importante para ser vencedores, para madurar. Perdóname, tal vez soy pedante, tal vez soy sangrón, yo no sé cómo me tomes, pero muchos hermanos han perdido el punto central de todos los libros de la Biblia y están dedicados a enseñar su sana doctrina, pero nunca enseñan la verdad. Dice un hermano, tanto tiempo predicando la palabra de una manera tan ligera, cuando Dios nos revela algo mucho más grande, aleluya, algo mucho más grande que un solo consejo matrimonial. Dios lo bendiga, siervito, porque esa es la verdad. Y Dios nos está restaurando. Dios nos está llamando a una pureza, hermano. Efesios tiene un punto central que lo tienes que alcanzar a ver desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 Dios se revela como un Dios triuno. Un Dios triuno. Se revela que el Padre nos escoge y nos predestina, que el Hijo nos redime y que el Espíritu Santo nos sella y nos da las arras. ¿Para qué vas a andar perdido en otras cosas? Si el mensaje de Efesios es que el Dios triuno, quiere unirse al hombre. Ahora, voy a empezar con la primera parte, porque es importante que tú estés bien ubicado, mi amado hermano. Ubícate. Aquí en Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú no sabes quién es Cristo, vas a tener problemas para entender lo que Dios te quiere revelar profundamente en el versículo 25. Porque hay cosas que los hombres naturales no entienden. Y una de las cosas que el hombre natural no entiende es que Dios, el Dios triuno que revela el Nuevo Testamento, se hizo hombre. Eso hay grupos de millones de personas que no lo entienden. Ellos no entienden que Cristo es Dios. Mucho menos van a entender que Él no es solo Dios, sino que también se hizo hombre. Fíjense, por favor, fíjense bien. Si Él fuera solamente Dios, si Cristo fuera solamente Dios, Él no podría ser nuestro Cristo. Él no podría ser nuestro Cristo. Porque para que Él pueda ser nuestro Cristo, y que tú tienes que saber qué es Cristo, hermano. Porque muchos no saben quién es Cristo ni qué es Cristo. Y por eso tienen problemas de entender la Escritura. Cristo es Dios, pero si Él solamente fuera Dios, Él no podría ser nuestro Cristo. Para ser nuestro Cristo, Él tenía que encarnarse. Porque solo mediante su encarnación, Él podía venir a ser un hombre de carne y hueso para poder dar su vida por nosotros. Yo quiero que tú te des cuenta que Dios no te puede salvar directamente. Ni tampoco Dios puede entrar dentro de ti directamente. Si Dios entrara en un hombre directamente, se muere el hombre de una vez. El hombre no puede aguantar dentro de sí la presencia de el Dios maravilloso con toda la potencia que Él tiene, el poder y la... Dice que es imposible, no hay hombre que pueda verlo y viva. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios tuvo que hacer un plan maravilloso para poder entrar en nosotros, porque si tú entiendes lo que entró en ti, entonces vas a poder discernir muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, ahí en Segunda de Timoteo 2.5, Segunda de Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y te dice claramente que es Jesucristo, hombre. Entonces, por favor, yo quiero, como dice Cardona, ubícate pues vos. Ubícate pues vos. Ubícate. Cristo es Dios, pero Él no puede permanecer solo como Dios, por eso tiene que morir, y para morir tiene que tomar un cuerpo. Tiene que tener carne y hueso y sangre, porque si no, no hay manera que Él pueda ser nuestro Redentor. Entonces, nota que Dios tuvo que hacer un plan, pero Dios hizo un plan maravilloso, porque para que Dios pueda entrar en nosotros, Él tiene que ser hombre. No puede entrar en nosotros un Dios todopoderoso, tiene que hacerse hombre. Tiene que hacerse hombre. Claro que ese hombre también es todopoderoso, si así lo llama Isaías 9:6. Gloria a Dios. Solo hasta que Él llega a ser, pero nota lo que Él es, pues. Él es Dios hombre. Él es Dios hombre. Y eso es lo importante. Y eso solo por revelación lo puedes entender o te puede llegar. A nadie que no entienda eso le puede visitar Dios. Solo hasta que Dios llega a ser Dios hombre, Él es el Dios que puede entrar en nosotros para ser nuestra persona. Si Dios nunca se hubiera hecho hombre, disculpa, pero nunca hubiéramos tenido salvación. El Cristo
que nosotros hemos recibido, el Cristo que nosotros hemos ganado, no es un ángel, no es un ser celestial, es un Dios hombre, es Dios. Fue como hombre en la carne que Él se entregó por nosotros. Además, como hombre, Él puede relacionarse con nuestras circunstancias. Nosotros necesitábamos a alguien que nos entendiera. Por eso el escritor de Hebreos, que yo siempre he creído que es Pablo, dice, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que tentado en todo. Aleluya, hermano, mira, esto es maravilloso. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que en Efesios 5:25 tú tienes que entender la encarnación de Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí te está hablando de la cruz, está hablando de que tanto amó Dios al hombre que se hizo hombre, hermano. Cuando uno lee Juan 3:16, hermano, lo lee tan descuidadamente porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso cuando leen esos pasajes, la gente cree que todo el mundo se tiene que salvar. Cuando la Biblia dice que amó al mundo, Él amó a los hombres, pero tienes que leer bien la Biblia. No todos los hombres van a venir a Cristo. Van a venir a Cristo todos los que Él tiene ordenados para vida eterna. Pero nota, mi amado, que la encarnación es algo tremendo. Porque ahora Dios vive en nosotros. Ahora Dios vive en nosotros. ¿Cómo vino Dios a ti, mi hermano? Es importante que lo entiendas. Porque puedes ser cristiano y estar alabando a Dios, cantándole, orando, ayunando y todo, y no entender cómo es que Dios entró en ti como vida y naturaleza. Como vida y naturaleza. Él entró en ti como vida y naturaleza en la persona de Cristo. Pero Él es Dios hombre. Y es lo que te vuelvo a repetir, pobre gente que no entiende, pero es porque no tiene un corazón para Dios. Pero todos los que tenemos un corazón para Dios, nosotros estamos bien ubicados. O sea que Dios se hizo hombre para venir a buscar esposa, ¿qué te parece? Porque ahora ya entendiste el matrimonio, ¿verdad? Si tú entiendes a Adán que le hicieron su mujer de una costilla, ¿cuál era el propósito de Dios? Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios te declara por medio de la encarnación que estaba hablando de Él mismo, y qué casualidad, ¿verdad? Que se llama Adán también. Anda buscando esposa. Cuando Él vino, Él se presentó ante todos y dijo que Él era el novio. Él era el novio. Entonces no me puedes decir que estoy fuera de balance ni que estoy fuera de contexto. Cristo se hizo hombre para buscar esposa. ¿Qué te parece? Dios se hizo hombre para buscar esposa. Así que ni a Dios le gusta estar soltero. Yo no sé por qué esos pobres solteritos. No me estoy burlando, pero a mí me dan lástima los solteros. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque ni Dios mismo, hermano, ni Dios mismo es soltero. ¿Qué te parece? Entonces la epístola está hablando de Dios y la iglesia. Por eso es importante predicar la verdad, ¿te das cuenta? Porque la epístola se refiere a Dios y la iglesia, a Cristo y la iglesia. Entonces aquí se está hablando de un matrimonio celestial, pero abre tus ojos porque puede ser que seas como, perdona la comparación, que vas a ser como el marranito que solo para abajo puedes ver. Levanta tu cabeza y mira que el matrimonio de ti con tu esposa o de tu esposa contigo es solo para explicar un matrimonio verdadero. El tuyo solo es sombra. Pastor, dice, pastor, cásate ya, Moy. Cásate, Paul, tienen que casarse. Todos los solteros, si no quieren darle lástima al hermano Carrillo, cásense. No es bueno que los hombres estén solos. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo es esto? ¿Te das cuenta cómo funciona este asunto?
Cuando Dios creó a Adán y le sacó una costilla, estaba mostrando una figura de lo que él iba a venir a hacer. Como diciéndote, atrasito voy yo, por ahí voy ya en el programa. Y lo más tremendo, hermano, que muchos no entienden, aunque el hermano Carrillo les explica y les explica y les explica, muchos ni entienden, hermano. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Te lo voy a leer otra vez para que te recuerdes y te refresques. Capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dime si a Eva no la crearon en Adán. ¿No la traía Adán adentro de él a su Eva? Ahora yo te pregunto, Cristo vino aquí a esta tierra, y vino con todo y su mujer dentro de él. Por eso te puse el ejemplo de Juan capítulo 19, versículo 34, que cuando él estaba en la cruz del Calvario y le abrieron el costado, ¿qué salió de él? Su esposa, sangre y agua. Y aquí está, es lo que te estoy explicando, sangre y agua, redención, versículo 25, agua, versículo 26. O sea que aquí te está explicando ya la realidad, hermano. La realidad. Mira lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muchos hermanos han leído y leído y leído y leído la palabra del Señor y no saben qué es lo que la palabra del Señor enseña. Miren a mi hermanito Aarón. Aarón González dice, ¡wow! ¡Wow! Es que de verdad, hermano, debemos de ser impresionados en la manera que Dios nos abrió la Biblia a usted y a mí. Porque esto no lo tiene todo el cuerpo de Cristo. Pero para allá va. Para allá va. Lo único que da tristeza es que nos queda poco tiempo para que ellos lo conozcan. Yo ya lo estoy disfrutando desde hace 25 años, pero hay hermanitos míos que no lo están disfrutando, ni lo saben, ni lo entienden. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios que a mí un día Dios me abrió las escrituras, me abrió mis ojos. Y desde entonces yo no predico doctrinas, hermano. Yo predico la verdad. Así que todo el que quiere madurar. Mire cómo puso Lalito, nuestro matrimonio terrenal solo sirve para enseñar, solo sirve para explicar la verdad del matrimonio espiritual, Cristo y la iglesia. Amén. Así que por todos los solteros lo que yo voy a hacer es estar orando por ellos, para que Dios les ayude a encontrar esa esposa que ya se las dio Dios, ya se las dio. Porque solo hay que buscarla. La Biblia dice, el que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Saben ustedes que benevolencia es bene, es bueno, y volencia es voluntad? La buena voluntad de Dios perfecta es que nosotros seamos casados. Ustedes me van a decir a mí, pero Pablo, hermano, no se casó. Bueno, hay que estudiar bien a Pablo, porque Pablo explica ahí que hay eunucos que nacieron eunucos, hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa de Dios, y hay eunucos que los han hecho eunucos. Así que otro día te hablo de los eunucos, si en caso quieres seguir como eunuco tu vida. Pero por lo menos ahorita ya te ubiqué un poquito. Amén. Aleluya. Así que orando por los solteros, orando. Entonces, en el versículo 26 es importante que tú veas algo. Y es que es un versículo que nos habla de la resurrección del Señor. El 25 es la muerte de Cristo entregado en la cruz, pero en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Allí el agua representa la resurrección del Señor, porque salió de él sangre y agua, vida. Tú sabes que cuando sacaron la costilla de Adán, era de hueso. ¿Por qué? Porque allá no había pecado el hombre. Por tanto, la mujer fue hecha de hueso, pero más tarde cayó y ya no siguió siendo hueso. Eso después lo explicamos. Pero aquí en el Nuevo Testamento la esposa nace de la sangre y el agua. Nace de la sangre y del agua, que es la vida. Ahí está la vida. Redención y vida fue la que salieron para
que se conviertan en una mujer bella. Tiene que ver con la transformación, la santificación. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todos ustedes saben que el Espíritu Santo es el que nos está santificando cada día. Cada día. Ahora, yo quiero que entendamos el segundo punto, porque este segundo punto nos tiene que ayudar a ver el Espíritu vivificante. Porque así como muchos no entienden que Dios se tuvo que hacer hombre para morir en la cruz, no entienden que Él tenía que resucitar para santificar a su esposa. ¿Por qué? Porque solo resucitado puede entrar dentro de su esposa. Y ahora ya está dentro de su esposa. Ahora está dentro de la iglesia del Señor. Ahora quiere decir que ese Espíritu nos está santificando y santificando. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer gloriosa a su esposa. Ya al ratito voy a hablar desde el 27 porque la meta es presentarse una iglesia gloriosa. Entonces el Señor se está impartiendo dentro de nosotros día tras día, pero tenemos que saber cómo se imparte. Porque aquí dice para santificarla y la purifica por la palabra. La purifica por la palabra. Todos sabemos que la palabra es la espada del Espíritu. O sea que no estamos perdidos en conceptos. Aquí en medio de este pasaje del matrimonio terrenal hay una revelación profunda del matrimonio celestial. Y es el más importante, el más importante. Santificarla. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es por medio de la cual el Espíritu Santo nos santifica, pero aquí está hablando de algo interno. Por eso usted tiene que saber cómo funciona la palabra en usted internamente. Algunos hermanos solo tienen la Biblia como algo exterior y objetivo. O sea que ellos dicen, sí es que la Biblia dice, y la Biblia acá, y la Biblia allá, y tratan por todos sus medios y por su ser natural de cumplir la palabra del Señor. Pero aquí no se está hablando de eso, hermanos. Aquí se está hablando de la palabra no como logos, porque muchos hermanos solo conocen la palabra de Dios como logos, o sea, como la palabra escrita. Aquí se está hablando de la palabra como rema. O sea que hay palabra constante. ¿Se acuerdan que hablamos de esas palabras cuando hablamos en Colosenses de la salvación constante? Una cosa es la salvación constante y otra es la salvación inmediata o diaria. Lo mismo es la palabra. La palabra constante es la Biblia, hermano. Ahí está siempre marcándonos, diciéndonos, ¿sí? Pero la palabra al instante, ese se llama rema de Dios. La palabra que de verdad te transforma a ti es cuánto te habla Dios desde tu ser interno. No es cuánto te habla Dios por lo escrito. Fíjate qué tremendo, porque Pablo experimentó eso. Él en Romanos 10, él dice, cercana está la palabra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que cerca está Cristo de nosotros? En tu boca y en tu corazón. O sea que Cristo está en nuestra boca, hermano. Y está en nuestro corazón. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si Él está en mi corazón, hermano, ¿cuánto me habla? ¿Cuánto te habla a ti Dios, hermano? Eso es lo que está revelado aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero si tú no sabes aplicar, ¿por qué estamos aplicando al Espíritu? Porque aquí está bien implicadito. Pero puede ser que tú tengas tus ojos cerrados y no puedas ver la encarnación de Cristo en el versículo 25 y no puedas ver la resurrección de Cristo en el 26. Mucho menos vas a ver la venida de Cristo, su retorno a la tierra en el versículo 27. Pasado, presente y futuro. Ahorita estamos en el presente, hermano. Y asústate.
Asústate porque la mayoría de los cristianos conocen al Cristo del pasado y hablan mucho del futuro, pero no hablan del Cristo presente, de lo que está haciendo ahorita, hermano. La iglesia ha sido negligente. La iglesia ha sido negligente en hablar del Cristo presente. El Cristo presente es el Espíritu Santo trabajando dentro de ti para santificarte, para volverte una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga, para que estés lista cuando venga tu marido. Ahorita estamos noviando, ahorita noviamos con el Espíritu. Por eso dice al final de la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Ahorita nosotros, el que Dios nos esté transformando desde nuestro interior, se llama noviar con Él. Estamos noviando. Aleluya. Oh, gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano. Hay un elemento que Dios está usando y es su vida preciosa para ir deshaciendo esa vida que nos estorba a nosotros, para que el elemento de Dios absorba totalmente todo lo que es muerte en nosotros, hermano. Yo te invito, hermano, de que te des cuenta que el hermano Carrillo no está por un Cristo histórico. Yo no estoy aquí por un Cristo histórico ni por un Cristo del futuro. Viaje al futuro. No, hermano, yo estoy aquí porque hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tienes que oír la voz de Dios desde tu interior. Dios no te está pidiendo cosas exteriores, hermano. Dios solo te está diciendo, coopera conmigo, estoy loco por hacerte el trabajo, yo quiero hacerte el trabajo. Ayer me gocé mucho con Brandon oyéndolo predicar. La parte que me gustó que dijo Brandon fue, muchos hermanos se quieren crucificar, dijo. Muchos hermanos dicen, ay, me voy a crucificar hoy. Dice, hermano, ya fuiste crucificado. Me gustó eso, Brandon. Ya fuiste crucificado, hermano. Nosotros solo tenemos que aplicar fe a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Te acuerdas que ya lo enseñé yo también? Fe. Solo tenemos que tener fe porque dice que es para los que creen. Para los que creen. Solo es de tener fe. Es mental. Todo lo nuestro es solo mental, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Ok? Créelo. Créelo y lo experimentas. Ya resucité con Cristo, créelo y lo experimentas. Si esto es solo estado mental, hermano. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que gracias a Dios que en esta mañana te estoy transmitiendo la vida de Cristo para que alcances a ver lo que es el versículo 25, el pasado, lo que Cristo hizo por ti en la cruz, pero el presente, hermano. Y eso yo estoy muy preocupado porque del presente no se habla. Todos les están diciendo que Cristo va a venir y que se los va a llevar y todos están bien contentos, aunque su condición no califica para que se los lleven, ellos se van. Dice, yo me voy, yo no me quedo, yo me voy, yo no me quedo. Sin embargo, la triste realidad va a ser que al no tener la calificación de ser la novia sin mancha y sin arruga, gloriosa, si no es eso, perdió su tiempo y no se dejó santificar, no se dejó purificar, no se dejó lavar. Y ahora es cuando, hermano, por el Espíritu Santo tenemos que hacer, pues morir lo terrenal, dice, por el Espíritu, por el Espíritu. Y termino pues porque ya solo me quedan 6 minutos. Y voy a terminar el tercer punto, la conclusión. Mira, a fin de presentársela a sí mismo. Recuérdate pues que el trabajo que te quiere hacer Dios por medio de su Espíritu ahorita es con un propósito, porque te quiere presentar a sí mismo. Él quiere presentar a sí mismo. Se la quiere presentar a sí mismo. Aleluya. Una iglesia gloriosa. Ahora, ¿qué es una iglesia gloriosa? Si ya entendimos que gloria es expresión. Lo que el Señor está buscando de ti y de mí es que lleguemos a ser su expresión.
Entonces Él no viene por ningún hermano que no lo expresa, mucho menos lo va a representar, porque la imagen y la semejanza es para expresión y representación, pero hermano, en la manera que vamos, da tristeza porque en la manera que vamos la mayoría de la iglesia es niña en Cristo, la mayoría de la iglesia, pero ya captaste, ¿verdad? Que la mayoría habla de que Cristo murió por ellos, que los perdonó y que son llenos de gratitud para con Dios y van a cantar y luego mensaje tras mensaje de la venida de Cristo y lo profético y todo. Yo no estoy menospreciando lo profético porque ustedes saben que lo profético lo conozco. Todo lo profético Dios nos lo ha revelado también y nos ha dicho cómo es la venida de Cristo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que te dejes santificar y que te dejes lavar y que te dejes purificar, porque si no, ahí sí aplico el dicho, no te ilusiones porque no vas. ¿Ah? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso no se puede lograr por creer en Cristo, hermano. Eso no se puede lograr por saber profecías y estar bien informados de las lunas rojas y de los soles y de las estrellas y de Yahshua Mashiach Kabadash y que no sé cuántos. No, hermano. Eso no tiene que ver nada con esto. Aquí o te dejas santificar y lavar y purificar o no tienes parte en esto, hermano. Qué importante es el dejarse trabajar por el Espíritu Santo, hermano, en tu ser interno, no en tu ser externo. Muchos empezaron por lo externo, muchos están entregados a lo externo. Yo no estoy entregado a eso, hermano. Cuando el Señor regrese, dice aquí claramente que va a tener una iglesia gloriosa. Por eso, la etapa de ahorita es la más importante. ¿Por qué? Vamos a leer Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, la segunda parte. Colosenses 1:27, la segunda parte de ese versículo, la parte B. Colosenses 1:27, la parte B, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solo Cristo te puede hacer glorioso. Pero si no entiendes cómo Cristo se hizo hombre, cómo Cristo resucitó, cómo Cristo entró en ti, ¿cómo vas a entender que el propósito es hacerte una iglesia gloriosa? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso quiero recordarte que solo los cristianos tenemos esperanza. Ahí mismo nos dice que debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver la esperanza a la cual hemos sido llamados. La esperanza a la cual hemos sido llamados es que la gloria entera del Dios triuno, la plenitud de Dios, se pueda ver en nosotros. Claro que estamos hablando de su naturaleza y vida, no de su deidad. Amén. Entonces vamos a entender esas cosas, ¿verdad? Lo más importante de nuestro mensaje debe de ser nuestra preparación. Nuestra preparación. Hoy es que Dios quiere que te prepares, hermano. Hoy es que Dios quiere que tú le busques. Hoy es cuando Dios quiere que te dejes transformar. Padre, quiero darte gracias una vez más por la bendición que me diste de comunicarles a mis hermanos tu palabra. Te pido que por favor los ayudes, nos ayudes a todos, Padre, para poder dejarnos transformar en este tiempo. Bendice a tu pueblo, Señor, y yo he entregado una vez más tu bendita palabra. A ti es la gloria y la honra ahora y siempre, y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén, que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Estamos aquí, ya saben, para seguir bendiciendo al pueblo del Señor. Si el Señor nos da la vida, nos vemos mañana. Hasta mañana, mis amados. Hasta mañana. Hasta tomorrow.
God bless you, God bless you. Dios me los bendiga a todos. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios.